Si todos los días la conciencia de vigilia se conecta conscientemente con los sentidos del espíritu, el hombre se prepara para comenzar el trabajo perteneciente a la iniciación conscientemente, porque sus sentidos espirituales, paso a paso, le revelarán todo lo que tuvo lugar desde que comenzó su trabajo de desarrollo en el período de Saturno, lo cual se realizará a través del poder de la palabra hablada, que no es más que sonido musical. Entonces, el hombre conocerá cómo los grandes ángeles estelares, dirigidos y ayudados por el Dios del sistema solar, crearon todo lo que está en él. Verá cómo a través del poder del sonido musical las diversas oleadas de vida fueron habladas en la existencia y han sido llevadas a su actual estado de evolución. No precisará detenerse en esto, pues por sus propios esfuerzos pueden continuar y aprender acerca del desarrollo reservado para las futuras revoluciones y períodos. En el período de Saturno, los tonos tocados por él y sus auxiliares están representados por los tonos producidos por la octava más baja de la escala musical. Fueron estos tonos, comenzando por el más bajo, que sucesivamente construyeron los 7 globos en los cuales toda la vida se manifestó en su lento desarrollo. En esta diapositiva mostramos el diagrama número 8 que aparece en el concepto Rosacruz del Cosmos y que es llamado las 777 encarnaciones o el peregrinaje de los espíritus virginales. En este diagrama se pretende hacer una representación para facilitar la visualización de cómo están ubicados los globos, las revoluciones y los períodos dentro de los diferentes mundos, desde los más sutiles hasta los más densos. Aquí representamos cómo los diferentes períodos se encuentran señalados en las teclas del piano,
por sus tonos y por su posición dentro de la escala musical. Como podemos ver a la izquierda, donde está la flecha roja señalando las tres etapas anteriores, hay tres notas que se encuentran representadas gráficamente en el pentagrama que inmediatamente se ve debajo a la izquierda, el que está más al extremo izquierdo, y esas tres notas muy graves que son la sostenido y si, pues representan lo que Max Heindel habló sobre las tres etapas anteriores al periodo de Saturno y que nosotros expusimos en la conferencia anterior, la que precede a esta, que es la segunda parte. Posteriormente, después de estas tres notas o tres etapas anteriores, comienza el rango de notas de la octava del periodo de Saturno con la nota Do, que está señalada ahí justo debajo de esa tecla coloreada en rosado. Más abajo hemos colocado la posición de cada nota Do de los comienzos de los periodos en los pentagramas, como se vería ubicada en un pentagrama musical. Entonces, más adelante vamos a ampliar un poquito más sobre este tema usando incluso las notas musicales. Como pueden ver en la tecla que está señalada, coloreada en rojo en el centro, es el Do central, corresponde al periodo terrestre, el cual estamos ahora mismo nosotros pasando y evolucionando en él. Aquí vamos a hacer una temporal dejación de la ejecución de las tres notas que corresponden a las tres etapas anteriores al periodo de Saturno y comenzaremos a ejecutar las notas Do que corresponden al comienzo de cada periodo, comenzando por el de Saturno y pasando por todos los que hemos hecho durante la involución y también el nuestro, el terrestre y los periodos futuros que nos aguardan. Ahora procederemos a ejecutar toda la escala por periodo, es decir, comenzando por el Do que corresponde a cada periodo y continuando con una escala cromática, lo cual quiere decir ejecutando todas las notas, incluyendo las intermedias entre tonos enteros, todas las notas blancas y negras del piano. Entonces esta vez sí vamos a comenzar con las notas de las cuales hicimos dejación en la diapositiva anterior, que son las más graves del piano y que corresponden, según Max Heindel explica, a las tres etapas anteriores a el periodo de Saturno. Después de ejecutar estas primeras tres notas, habrá una pausa, continuaremos con el comienzo del periodo de Saturno. Después de una pausa, continuará el periodo solar y así sucesivamente hasta el último periodo de Vulcano, donde hemos colocado la primera nota del rango de su escala que le corresponde, porque ya las demás notas son demasiado agudas y no son muy perceptibles al oído.
Las teclas blancas de todas las octavas musicales producen los tonos constructivos positivos y las negras producen los tonos asimilativos negativos. Ambos tonos se necesitan para producir resultados: voluntad, amor, actividad, padre, madre, hijo. Así es, arriba como abajo. Para tener una mayor comprensión del significado que conecta las notas musicales con la creación, aquí he puesto un teclado o dos teclados para representar gráficamente y poder ver la diferencia en la distancia entre dos notas. En este caso, entre las teclas blancas, que como se dijo anteriormente, son tonos constructivos, positivos, y las negras pues también que producen los tonos asimilativos. Esto se debe a que entre las teclas blancas existen distancias entre las dos notas que corresponden a un tono, con la excepción de las que están entre el mi y el fa. Entre mi y fa hay un semitono natural, al igual que entre si y el do de la próxima octava. Como ustedes pueden ver, la diferencia está puesto en rojo, donde dice un tono es entre las teclas blancas que van del do al re, del re al mi, del fa al sol y del sol al la, del la al si. Sin embargo, entre el mi y el fa y el si y el do han puesto un cartel con el nombre de semitono entre estas dos notas que van del mi al fa y del si al do. Por otra parte, las notas que corresponden a las teclas negras son intermediarios, son notas intermedias entre los tonos enteros de las notas blancas. O sea, del do al re hay un tono, del re al mi hay otro tono, pero sin embargo del do al re hay un tono intermedio que es la tecla negra. Del re al mi hay otro tono intermedio que es la tecla negra. Son semitonos porque van justo a la mitad de la distancia que corresponde entre la nota blanca de la tecla blanca y la otra que le continúa de la tecla blanca también. Por lo tanto, es un semitono. Lo que estos semitonos contienen los nombres según la dirección en que se dirija la música, ¿no? La melodía o la escala. En este caso, si vamos del do al re, pues entonces la tecla negra que está en el medio de ambas se llamará do sostenido. Sin embargo, si vamos en dirección contraria, del re hacia el do, o sea, hacia atrás, de más agudo a más grave, pues la tecla negra se llamará re bemol. Así sucede con todas las demás que se pueden nombrar de manera doble según la dirección. En ocasiones, aunque se use de cualquier dirección y que se va a llamar de la misma forma porque es más cómodo llamarla y representarla en el pentagrama por la cantidad de sostenidos o bemoles que hay que colocar en la armadura de clave, de manera que la tonalidad va a ser más cómoda siempre de alguna manera, pero en realidad técnicamente puede llamarse con ambos nombres y representarse de ambas formas. Más abajo el otro teclado que se encuentra allí, pues lo que hace es señalar precisamente los semitonos que van de tecla blanca a tecla negra y de tecla negra a tecla blanca de nuevo, o sea que puede ser en ambas direcciones o posiciones. Y también está señalando en la última de las flechas que está el semitono natural entre la nota mi y fa, y también, como ya vimos anteriormente, existe entre las notas si y do, o sea, entre la séptima y la octava nota, que sería la primera de la próxima octava. Las oleadas de vida o jerarquías creadoras que trabajaron con nosotros durante el período de Saturno fueron Aries, Tauro y Leo. La nota clave de Aries es re bemol mayor. La nota clave de Tauro es mi bemol mayor. Y la nota clave de Leo es si bemol mayor. Nuevamente hacemos uso de un esquema representativo de un teclado de piano para poder ubicar las posiciones que ocupan según la tonalidad a las cuales ellos pertenecen o generan dentro de su rango de oleada de vida aquellas jerarquías creadoras que han contribuido al desarrollo de la humanidad en los principios
de allá del periodo de Saturno. Como pueden ver, la jerarquía creadora de Aries está en la tecla negra que tiene por nombre do sostenido o re bemol. Así sucesivamente, la jerarquía creadora de Tauro ocupa la tonalidad de re sostenido o mi bemol. Es el mismo nombre, se puede llamar de ambas formas, es la misma tonalidad, es la misma nota. Y por último, la jerarquía de Leo, que ocupa la tecla que tiene por nombre las notas la sostenido o si bemol. Como ya se explicó anteriormente, es para la cuestión musical de ponerlo, plasmarlo sobre el pentagrama y poderlo leer más cómodamente, es mucho mejor usar la nomenclatura de bemoles en este tipo de tonalidad. De lo contrario, habría que usar demasiada cantidad de sostenido y sería mucho más incómodo de leer y ejecutar para los músicos que tienen que tocar en estas tonalidades. Notemos que las teclas negras en el piano son asimilativas y fue durante la primera revolución del período de Saturno que la jerarquía de Leo, llamado los señores de la llama, implantaron en la estructura envolvente del hombre el germen del cuerpo físico. En este diagrama, que es el mismo número 8 que aparece en el concepto Rosacruz del Cosmos, hemos hecho una ampliación específica del periodo de Saturno, en donde su primer globo, el globo A, vemos que está en el mundo del espíritu divino, momento en el cual la jerarquía creadora de Leo implantó o generó el germen del cuerpo físico, es decir, el cuerpo físico es la contraparte del espíritu divino, que posteriormente sería despertado en la séptima revolución del mismo periodo de Saturno. En este tiempo, el hombre era un espíritu puro diferenciado, ubicado en la región del mundo del espíritu divino, que es la región de la voluntad pura. De manera que sus sentidos internos a su tiempo serán capaces de manifestarse en cualquier momento, en cualquier plano, sin la ayuda de órganos especializados relacionados al plano y se harán cognoscibles en la conciencia objetiva. Cuando el hombre haya logrado un estado superior de desarrollo al actual, va a ver, oír, oler, gustar y tocar con todo su cuerpo físico. Posteriormente será capaz de ejercitar los mismos sentidos de la misma manera, control voluntario con relación a su cuerpo vital, después con su cuerpo de deseos y posteriormente con su cuerpo mental. Todo este desenvolvimiento es la manifestación del poder de Dios, su palabra pronunciada, el verbo creador de nuestro sistema solar. El primer sentido interno o espiritual que será conectado con la naciente conciencia objetiva del hombre será a través del oído, que es el sonido. El siguiente a través del tacto, el gusto, el olfato y la vista. El método utilizado para conectarse con estos sentidos internos es la concentración es una manifestación unidireccional llevada a cabo por el espíritu a través del poder de la voluntad, por medio del cual el espíritu
Es capaz de abstraerse de todas sus condiciones físicas y hacer que su conciencia se compenetre de los poderes espirituales internos, estando aún con sus 4 vehículos interpenetrados, el físico, vital, de deseos y mental, es decir, en estado de vigilia. Del caos surgió el verbo. Palabras con creaciones, periodos, revoluciones, globos, el Dios su acervo. ¿Y qué hacemos nosotros por retornar tanta ofrenda? ¿Desviarnos de la senda, olvidando nuestros votos? No miremos a los otros, antes, a nosotros mismos, apartemos los abismos. En luz vivamos los días, sirviendo con alegría, en el divino altruismo. Bueno, hasta aquí la conferencia de hoy. Es la segunda parte de la que ya habíamos ofrecido el viernes pasado. Espero que les haya gustado. Y ya estoy listo para las preguntas, los que tengan preguntas, dudas sobre lo que se expuso aquí. Precioso, bellísimo. Todavía en un éxtasis. Queremos No, seguir, gracias, seguir gracias, flotando porque quedó precioso. gracias, gracias. Felicitaciones, bello, bello. Sí, hay que tener en cuenta que el arquetipo es algo que se construye de vida en vida. O sea, en la primera conferencia hay una capítulo, una parte donde se expresa de que el arquetipo se hace, se mejora cada vez que nosotros actuamos pues, correctamente y actuamos en beneficio, en concordancia con las leyes universales, tratando de mejorarnos a nosotros mismos. En cuanto ya nosotros llegamos al lugar donde están los arquetipos, la cuarta región, allá el segundo cielo, pues entonces nosotros preparamos ese arquetipo con los materiales que nosotros hemos podido adquirir. Y así ya en el regreso de la próxima encarnación, pues podemos recoger materiales mejores y tener un arquetipo más eficiente para la próxima encarnación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mm, muy interesante. Ahí, alguien levantó la mano y lo bajó, pero no vi quién fue. Yo, Rosa María, adelante, adelante. sí, sí, sí. ¿Será que en cada vida nosotros, nuestro arquetipo tiene una nota musical diferente? Bueno, yo pienso que sí, depende si tú elevas la vibración, pues tiene que tener una nota diferente. Incluso el arquetipo en una misma vida cambia la nota, porque según la persona, o sea, el arquetipo va dejando de vibrar o va terminando su ciclo de vibración, pues va cambiando la nota, va diferenciando de la nota con que comenzó a la persona ya más envejecida, pues entonces tiene una diferente nota. Y se sabe ya que cuando el arquetipo cesa de vibrar, pues la persona pasa a los planos invisibles. Cuando sucede eso, se reagrupa en el cuerpo de deseo, vuelve, se reabsorbe esas experiencias, primero en el cuerpo vital, después en el cuerpo de deseo, y comienza todo el proceso a partir del purgatorio y todo el proceso a través de las regiones del mundo del deseo, las regiones inferiores primero, las superiores después, hasta que se pasa ya al segundo cielo, ¿no? Más adelante.
sea que Pero va sí, cambiando. yo creo que va cambiando la nota, o sea, tiene mucho sentido que eso suceda de esa manera porque uno va mejorando, siempre la evolución es hacia arriba, el progreso va hacia arriba y mientras más experiencias nosotros alcancemos y podamos sobrepasar en nuestra peregrinación, pues entonces la nota arquetípica va subiendo y se supone que sea mejor. Hay personas que no, hay personas que, contrario a lo que sería la ley vital de la naturaleza y las leyes eh, universales, pues entonces dañan, o sea, hacen cosas que le dañan el arquetipo precisamente, le dañan el arquetipo, entonces acortan su vida. Ya habíamos hablado de los suicidas también, que en estos casos ya el suicida tiene una experiencia diferente post-mortem. Cuando él determina cortar la vida, el arquetipo continúa, la vida física, el arquetipo continúa vibrando y él mantiene una sensación de vacío muy grande que le persigue durante todo el tiempo que el arquetipo va a terminar de vibrar por los años que dejó de vivir. Cuando esto ya sucede, el arquetipo deja de vibrar porque ya llegó su tiempo de caducidad, como dijiste tú en aquella ocasión, y entonces la persona comienza el proceso purgatorial en ese momento que comienza el proceso purgatorial. Todo el tiempo anterior ha estado vagando en una sensación de oquedad, de vacío muy terrible, según cuenta Max Heindel en esas enseñanzas. Armando, ¿será que Dígame. ese cambio porque se habla de que la vibración sube o baja, ¿no? O sea, o es más rápida o es más lenta. Y cuando va cambiando, irá cambiando en orden, así como si uno es fa, sigue sol, si, la, o a no ser que cometa crímenes y cosas Bueno, así. bueno, sí, hay una nota que es esencial, que es la del espíritu. El espíritu de cada uno de nosotros tiene una nota musical que, según Max Heindel dice, vibra en lo que es en el bulbo raquídeo, allí donde está la zona que sale del cerebro, ¿no? Allí está la nota musical del espíritu. Y entonces, yo supongo, o sea, que a partir de eso, el espíritu es lo máximo, es lo que envuelve la chispa divina, es el ser inteligente, es lo que tenemos de divino nosotros entre los vehículos, ¿no? Esa nota yo creo que se mantiene fija porque eso es específico de cada ego, ¿no? De cada persona. Ahora, el arquetipo es la construcción que vamos teniendo de los diferentes vehículos. O sea, el arquetipo es el molde que usamos para construir los vehículos de acuerdo con los materiales y con el nivel evolutivo que tenemos cada uno. O sea, no todas las personas pueden funcionar en los mismos arquetipos y no todas las personas tienen la capacidad de atraer materiales lo suficientemente buenos o suficientemente eficientes para crear dentro de sus arquetipos esos materiales que luego lo van a usar como vehículos en su encarnación. Porque cuando el ego va bajando para una nueva encarnación, o sea, que ya decide que va a volver a renacer, pues entonces sus átomos simientes que los tiene allí, pues van haciendo la vibración de atracción de los materiales con el arquetipo que ya habían construido con la ayuda de los ángeles. Los ángeles ayudan a los egos que van yendo en la peregrinación hacia la renacimiento, lo ayudan a construir sus arquetipos que van a llenar con esos materiales que tiene la vibración de su átomo siguiente. Y así van ocupando los arquetipos con esos materiales. Cuando llega al último es el físico y nace el bebé en el mundo físico. Gracias, Armando. Por nada. Adelante, Orianita. Gracias, Armando. Eh, Tengo una gran duda. Voy a partir por el principio para organizar lo que quiero decir. Eh, todo tiene un arquetipo, todo arquetipo tiene su tono musical. Luego, cada país tiene su arquetipo. ¿Y me viste lo que te escribí? ¿Me oyes? Sí, sí, se oye. Cada país tiene su tono musical. Luego, eh, cada parte, si nosotros pudiéramos
ayudar a un país a que termine una guerra, a que termine un conflicto, ¿lo lograríamos cambiando su tono musical? ¿O también tiene esto que ver, yo creo que sí, con el destino maduro de ese país? Esa es mi pregunta, Bueno, hermano. sí, bueno, definitivamente sí, los países, al igual que las personas, tienen destinos y tienen destinos maduros colectivos, Ay, que no te oigo, precisamente, precisamente McHendy habla de que hay destinos maduros colectivos y por eso las personas se reúnen en ese país o en ese lugar para recibir algún tipo de destino colectivo que se produce, ¿no? McHendy explica eso en alguna parte. Ahora, lo que no puedo responder es si los arquetipos que se forman, porque es que todo tiene arquetipos, las montañas, los ríos, todo tiene un arquetipo, porque primero se generan en el mundo del pensamiento concreto la idea de lo que va a ser y después se forma aquí abajo, ¿no? O sea, en las regiones del mundo del pensamiento concreto, que es donde están los arquetipos, se modelan las cosas que luego van a tener lugar aquí en la Tierra. Los volcanes, las montañas, los ríos, todas esas cosas se modelan allí. Ahora, si se modelan allí y son arquetipos, deben de tener una nota musical que genere esos movimientos y esas cosas, obviamente, porque el mundo todo está hecho con sonido, todo el universo está hecho con sonido, eso es lo que es la palabra hablada. Entonces se modificará ya. Ahora no sé si se podrá cambiar un destino maduro tratando de cambiar la nota de ese país o de esa región que esté funcionando. Eso no lo sé. No, no puedo ni siquiera asumirlo porque es que no se ha dicho con respecto a eso. Ahora sí está claro, porque más gente lo ha explicado, de que todo tiene un arquetipo, todo está funcionando primero en los modelos arquetípicos de la región del pensamiento concreto y luego se manifiesta en el mundo físico. Él habla de que las montañas y las cuevas y esas cosas aparecen en el mundo de los arquetipos como quedades vacías, pero son vibratorias, o sea, están vibrando todo el tiempo y por eso mantienen la forma física hacia abajo, porque están vibrando. Si dejan de vibrar, pues desaparecería. Y esos son los casos de grandes movimientos de tierra, quizás terremotos y esas cosas que se producen, que son cambios que se producen primero en la región arquetípica y que lo hacen las grandes jerarquías. O sea, las grandes jerarquías modifican todos esos patrones que tienen allí y esos cambios se producen en la tierra física de acuerdo con la conveniencia de la evolución. Eso va todo en un plan maestro, ¿no? Que se hace de esa manera. Y asimismo son los recursos naturales. Hay países que tienen recursos naturales y no se descubren hasta cierto tiempo, porque es necesario que se mantengan así. A cierto tiempo salen a la luz y todo está basado bajo esa plan, ¿no? Es muy preciso el plan que se hace con respecto a eso y los arquetipos intervienen directamente en eso. Lo que no puedo responder es si se puede, digamos, terminar una guerra modificando el arquetipo, porque también la epigénesis tiene su lugar allí y muchas veces no tiene que ver directamente con el destino maduro del país o parte y parte. La línea que cruza el destino maduro con la epigénesis es muy difusa. No se sabe dónde comienza o termina el destino maduro y dónde comienza la epigénesis. Eso es muy difuso, muy ambiguo realmente. Entonces no sabemos, pero sí ambas cosas existen. No sé si muchas pude gracias, contestar, Armando. no sé si pude Gracias, contestar la pregunta porque es difícil esa pregunta, es bastante difícil. muchas gracias. No es por nada, Marianita. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, Marco. Sí, cambiar el arquetipo de un país, eso no es fácil. Tendrían que la mayoría de las personas adquirir conciencia y elevar el tono todas ellas. O tendría que ser una jerarquía
muy superior que cambiar ese destino. O sea, el arquetipo viene creado desde el segundo cielo y cambiarlo es cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, o sea, todas esas cosas, que no es fácil, no es fácil, sino la humanidad ordinaria estuviera a la vanguardia y el mundo fuera un lugar mucho mejor, pero no funciona así. No es tan fácil cambiar la vibración o el tono vibratorio, porque el arquetipo desde que se crea tiene una vibración fija, que nosotros podemos subirla un poco, bajarla nunca, porque para atrás el espíritu no va, siempre va para adelante, lo que degenera es la forma. Pero otra cosa que yo quería aclarar es que el espectro audible, creo que comienza en los 16 Hz y termina en los 20.000, ¿no, Armando? Sí, sí. Entonces, esas vibraciones son bajas comparado con las vibraciones del espíritu. El espíritu tiene una vibración que no se oye, como no se oye en la música de las esferas. Hay que ser un iniciado para oír, porque el espectro audible está muy limitado. Entonces, cuando hablamos de representación es como llevar el periodo de Saturno a la nota vibratoria, el primer do. Pero eso no quiere decir que el periodo de Saturno vibra en esa nota. Quizás vibra en un armónico, que un armónico es esa nota, multiplicada. Recuerden que Händel lo que trata en este capítulo del tema Rosacruces 2 es asociar la música a las enseñanzas, o sea, al desarrollo evolutivo del hombre, que es magistral el capítulo ese, y un poco difícil de entender para los que no sabemos de música, ¿no? Pero no quiero que se limiten al teclado, porque entonces creo que son 64 teclas, ¿no, Armando? 88. 88. Bueno, 80. Estaríamos limitados a 88 encarnaciones. O sea, empezaríamos por la primera tecla y cuando llegamos a la 88 ya terminamos. No tiene nada que ver la cantidad de teclas con las encarnaciones. Es Por que, eso, o sea, el rango de una octava es el rango en que vibró el periodo. O sea, el periodo de Saturno vibró de ese do al otro, al si natural, que donde termina. Pero él vibró en ese rango. sí, correcto. Pero lo que pasa es que no podemos limitarnos al teclado, No, claro, porque claro. es mucho, el rango vibratorio es mucho mayor. En la conferencia anterior explicaban de que el hombre, cuando estaba todavía conectado con la jerarquía creadora, él se sabía un instrumento musical porque lo oía. O sea, tenía percepción de la vibración de él y de sus semejantes, de las personas que estaban en sus alrededores, ¿no? Cuando ya se interiorizó completamente en los vehículos más densos, al perder eso, pues entonces buscó hacer instrumentos musicales para poder mantener el recuerdo de esa conexión. Y por eso es que existen los instrumentos musicales. Esa es la razón. Entonces, allí en la conferencia anterior se explicaba de que los instrumentos de viento, que son totalmente hacedores de melodía, pues tienen que ver con el espíritu divino, que es el primer aspecto de Dios, ¿no? La melodía está vinculado al primer aspecto de la deidad, que es el Padre, el primer aspecto de la voluntad. Y entonces los instrumentos de cuerda, los instrumentos armónicos como la guitarra, el piano, el arpa, el bajo, hoy en día la guitarra bajo tiene 6 cuerdas, antes tenía 4, ahora tiene hasta 8, hay bajo de 8 cuerdas. Entonces pueden hacer acordes, que ya es un instrumento armónico ya no se puede considerar un instrumento que solo hace notas lineales, ¿no? Es un instrumento armónico. Entonces los instrumentos armónicos pertenecen al segundo aspecto de la divinidad, que es la armonía. Y ahí está incluido pues el Cristo, ¿no? Como segundo aspecto. Y los instrumentos de percusión, por supuesto, son la actividad
donde recurre al sonido de la percusión que hace que las personas se animen a querer mover los brazos, mover el cuerpo, tener actividad. Y eso lo explicaba, es la primera parte, habla de esas cosas, como el hombre en un tiempo tenía esa capacidad de oír la música y mantenerse sabiendo que era un instrumento musical él mismo, o sea, el incipiente ser humano, porque todavía no era ni completamente un ser humano, pero se sabía que era un instrumento musical. Y por supuesto veía a la jerarquía. Al cerrarse los sentidos para enfocarlo en el mundo físico, pues perdió esa capacidad y extrañó mucho la música y por eso es que creó los instrumentos musicales. Sí, es que las jerarquías creadoras no hablan, o sea, no tienen la capacidad de hablar y el contacto de nosotros en los periodos anteriores era a través de vibraciones, Exacto. que éramos capaces de oír porque no oíamos con los oídos físicos, sino oíamos con el oído interno, con otra, no el oído interno que conocemos siempre, sino oíamos quizás con el espíritu, Con el espíritu, claro. porque estábamos más en contacto, aunque ese contacto no era positivo, porque era mediunímico, esas visiones y esas audiciones eran mediunímicas, Claro. pictóricas, lamentablemente. No piensen que las jerarquías hablaban y les decían lo que tenían que hacer. Todo era intuitivo, por intuición. Y entonces ahora, a partir de ahora, es que ya estamos en el arco ascendente y sí vamos a tener el contacto de forma consciente y a voluntad con ese tipo de jerarquía. Imagínate, le explica precisamente también en la conferencia anterior, él explicaba allí que el espíritu es quien siente, quien huele, quien toca, quien oye, es el espíritu. Realmente es quien tiene toda esa capacidad que se usa, o sea, se vale de las herramientas como el oído, la vista, el tacto, eso para poder conectarse con el mundo físico, pero es el espíritu realmente el que tiene la capacidad de ver, oír, sentir, gustar. Así lo dice, está bueno en la conferencia anterior, en una de las partes de la conferencia anterior, que es el espíritu el que puede hacer eso. Muy interesante. El tema de los arquetipos es sumamente interesante y da como un camino para el entendimiento de todo el proceso de la adquisición de los vehículos y cómo se conectan y cómo se manifiestan, ¿no? En cada renacimiento. Es sumamente interesante el tema de los arquetipos. Muy bonito, la verdad. Sería bueno, Armando, que explicara, vaya, si no hay más preguntas, ¿no? ¿Cómo es el problema de lo que hablamos anterior a la conferencia? El problema del arquetipo. ¿Dónde está el arquetipo? Sí, ¿dónde está el arquetipo? Y aclarar un poquito más eso del arquetipo, porque para que la gente no sigan pensando en allá Sí, arriba, en lejos. sí. Sí, hay una creencia, o más bien una evaluación, ¿no? Una percepción de que los planos espirituales están uno sobre otro, debido a que nosotros pensamos en tres dimensiones. Entonces es más cómodo mirarlo así porque los vemos de una manera en que nos es representativo, ¿no? Podemos ver el primer plano, el segundo, el tercero, el primer cielo, el segundo cielo, y así las regiones, y así se pueden plasmar en los esquemas que se ponen en los libros, porque no hay forma de hacerlo tridimensional, mucho menos cuatridimensional, o sea, eso no existe en nuestra percepción actual, ¿no? Entonces hay la creencia o la percepción de que los planos se encuentran uno sobre otro, y realmente no es así. Los arquetipos tampoco. Los arquetipos que se encuentran en el mundo del pensamiento concreto. El mundo del pensamiento concreto está aquí donde yo estoy, al lado, aquí. Todo esto está interpenetrado por el mundo del pensamiento concreto. Este papel está interpenetrado por el pensamiento concreto, por el mundo del deseo, por el mundo del espíritu. Todo está interpenetrado uno con el otro. Entonces el arquetipo
aunque se encuentre en el mundo del pensamiento concreto, está junto aquí a nosotros, no está en un plano allá arriba, más arriba donde van los aviones, ni mucho menos. Sin embargo, está presente en todo momento y la vibración es la que está manteniendo toda la cohesión de los diferentes vehículos en la existencia física que estamos teniendo en este momento, ¿no? Cuando eso sucede, que ya la persona pasa a los planos invisibles, ese arquetipo deja de vibrar, o sea, se mantiene en el mundo del pensamiento concreto, porque es un plano, es un esquema, es un plan, y allí se queda porque de algún modo ese arquetipo puede ser usado por una persona que tenga un menor desarrollo, porque se sabe que los arquetipos los crean las personas más evolucionadas, de razas más avanzadas, y los van dejando, se van degradando con el uso, y los que vienen detrás pues los van usando y también lo continúan degradando hasta un punto ya extremo en que el arquetipo desaparece porque ya más nadie necesita de un arquetipo de ese para poder funcionar en el mundo en que se encuentra, ¿no? Pero así es como sucede, el arquetipo está junto con nosotros, igual que el mundo del deseo y el cuerpo deseo de nosotros que está conectado con el mundo del deseo de la Tierra, está aquí al lado de nosotros, interpenetrando las paredes, las lámparas, las computadoras, todo está interpenetrado igualmente, los arquetipos están aquí con nosotros, no están por allá arriba de las nubes y ni una posición digamos, escalada, jerárquica o superpuesta de un plano sobre el otro. Así es como funciona y así es como más o menos se entiende cómo es que las diferentes evoluciones, las diferentes razas van evolucionando, proveyendo los arquetipos que luego los demás van usándolo hasta que llega un momento en que ya lo desecha totalmente. Marco me daba un ejemplo con respecto a una cosa más pragmática, más entendible, ¿no? No que tan abstracta, ¿no? Con respecto, digamos, que uno va allá arriba y quiere andar en un Mustang. Entonces, el Mustang es un carro que es deportivo, es muy bueno y todo, pero el que vamos a recoger nosotros está usado porque se lo creó otra persona, que ya tiene uno mejor. Ya esa persona tiene uno mejor. Entonces, este que viene a buscar su Mustang, porque ya tiene la capacidad de usarlo, tiene que recogerlo, faltándole algunos botones de la pizarra y teniendo algunos, digamos, defectos, arañazos y cosas de esas, pero está usable y lo puede usar. Después que él lo suelta, ese es el arquetipo, el carro es la representación del arquetipo. Después que lo suelta, pues va a tener más arañazos, vas a tener más escorchado, va a tener más golpes y a lo mejor ya le falta un bombillo y así. Y entonces, pero todavía es usable. Viene otro detrás, lo usa y hasta que ya lo rompe, lo desbarata totalmente y ya más nadie puede usar eso. Entonces quiere decir que ya no hay más personas que necesitan un arquetipo de esa índole para poder funcionar en su plano evolutivo, en su camino evolutivo. Y así es como se van desarrollando las diferentes evoluciones, ¿no? No sé si lo expliqué bien, Marco. Aporta. No, 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 está perfecto, está perfecto. Porque eso es un tema bastante difícil de entender, ¿no? O sea, cómo funcionan los arquetipos y cómo funciona la toma y desecho de los arquetipos ya una vez que se han sido totalmente usados, son inservibles. Y es porque más nadie necesita esos arquetipos. De hecho, hay muchas razas que se han extinguido solitas, no por cuestiones de guerras y cosas de esas, de no extinciones forzadas, que yo supongo que también a veces tengan que ver como remedios para esas cosas, ¿no? Pero las mujeres se esterilizan porque ya no va a haber más egos que necesiten encarnar en esos cuerpos. Y si no encarnan en esos cuerpos, no hay arquetipos, porque si no hay arquetipos, no se forman esos cuerpos. Oriana, Oriana. Armando, Sí, sería correcto entonces asumir que nunca, como siempre estamos evolucionando, el arquetipo siempre cambia en cada encarnación. Eh, el tono de la vibración jamás se repite.
Perdón, la última parte, ¿cómo fue que dijiste? ¿Que el tono qué? El tono de nuestra vibración en cada encarnación no se repetiría nunca. Bueno, es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Marco, ¿qué tú crees? Porque No, el espíritu siempre evoluciona. Lo que involuciona es la forma. Y el espíritu siempre va a adquirir un arquetipo superior al de la vida anterior, siempre. Acuérdense que la forma es la que va degenerando, pero el arquetipo que vamos a adquirir nosotros en el segundo cielo es uno que dejó a alguien que iba delante de nosotros, que es mucho mejor. Y el primero, que es el que lo crea, crea uno mucho mejor. O sea, nunca la evolución va para atrás. No. bueno, pero eso, Marco, eso infiere que cambia la nota, porque si uno Sí, adquiere, sí, por cambia. supuesto. Exacto. No, por supuesto. Siempre avanza. Lo que se puede avanzar mucho o avanzar poquito, pero siempre el espíritu evoluciona. Marco, pero Dime. un arquetipo usado. Sí. Si no fuera así, entonces no habría forma. Porque acuérdate que se dice que la palabra, la nota clave es adaptabilidad. Los más adaptables, los más que están adelante en la evolución, son los únicos capacitados para crear arquetipos. Los que estamos atrás, y yo me considero que estoy atrás, tengo que adaptarme a un arquetipo que dejen los que están adelante. Y entonces voy al que me cuadra a este, porque yo no soy capaz todavía de crear un arquetipo. No me he ganado ese derecho. Entonces, así es como funciona. Así es como funciona. Es como el ejemplo. El rico se compra un Mercedes del año. El clase media se compra el Mercedes que dejó el rico después de 5 años de uso, porque tiene poder adquisitivo para eso. El negociante que tiene un pequeño negocio, cuando el clase media suelta el Mercedes, es el que puede comprar. Después el obrero puede comprar ese Mercedes que va depreciando con el tiempo. Y al final, el emigrante que llega, lo que coge ya es un Mercedes que es un transportation, como se dice aquí, que ya está todo desbaratado, esto y que el otro. Pero es la forma de que todo el mundo pueda tener un carro, porque es muy difícil comprarse un Mercedes-Benz del año, un obrero o un de eso. Entonces, así pasa lo mismo con los arquetipos. Los que están más evolucionados pueden fabricar un arquetipo nuevo. Los que vienen atrás van cogiendo ese arquetipo que se creó, pero que como lo hizo nuevo, él no sabe utilizarlo y entonces lo degenera. Estamos hablando de la forma, y entonces esa forma no quiere decir que lo desbarate, o sea, lo degenera un poco para que el que venga atrás pegado pueda coger ese. Entonces, ese que cogió lo degenera y el que viene atrás puede coger ese. Si no, no hubiera evolución. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. O sea, el arquetipo no es un carro, no es un cuerpo, el arquetipo no es un cuerpo, es un molde. La palabra más que se puede utilizar es un molde en el cual se hacen los vehículos con ese molde. Pero cada vez venimos en moldes mejores, porque si no, no hubiera evolución y vamos para atrás. Y no es así. Y la única forma de poder ir para adelante es ir cogiendo lo que van dejando los de avanzada. Difícil de creer. Difícil de creer. Sí, porque estamos hablando de vibraciones Sí. y, y, y moldes de vibraciones. No me... Te dije que la palabra más concreta que se puede utilizar es molde, un molde, pero en realidad no es un molde. Es la palabra que usó Heindel es arquetipo, pero el arquetipo es una vibración.
es una energía que es capaz de cuando está en el descenso, en el supuesto descenso, el espíritu que viene a renacer de nuevo, ese molde o ese arquetipo tiene un imán que va atrayendo la materia de cada mundo por el cual él va pasando, de que tú fuiste capaz de generar con tus causas y consecuencias, ¿no? Todo eso genera un tipo de material que tú vas a tener en cada mundo. O sea, el vehículo de mental, el vehículo de deseo, el vehículo etérico y el vehículo denso. Todo viene así, de acuerdo a esa vibración, a ese molde. Te digo molde porque no hay otra palabra que sea más representativa, que uno lo pueda entender. Recuerden que cuando estamos hablando de cosas espirituales, de muchas dimensiones, estamos con la mente concreta a 3 dimensiones, como dijo Armando, y no podemos entender muchas cosas. Entonces hay que aceptarlo por fe, hasta que tengamos una experiencia en un sueño o en cualquier momento viene una imagen mental y te das cuenta o te acercas un poquito más a la realidad. Cuando tú seas capaz de investigar en la memoria de la naturaleza, que es el mundo del pensamiento concreto, vas a ver, vas a sentir o vas a pensar en los arquetipos. Pero para eso tienes que ser iniciado. Orianita tiene la mano levantada. Ahora me diste la palabra, Armando. Adelante, sí, adelante. Gracias, gracias. Bueno, hoy día parece complicada, parece por mis preguntas, pero es que, ¿sabes qué? Son dudas que uno dice, ¿qué pensará otro? Lo que dijo Armando es cierto, es muy complicado cambiar y mucho tendríamos que hacerlo. Bueno, en el fondo es como imposible en este momento de nuestra evolución hacer un cambio en el karma de un país, ayudarle a que termine una guerra, un conflicto, qué sé yo, es complicado. Si apenas podemos cambiar las vibraciones en nuestras propias casas, en nuestros propios mundos. Pero que me surgió otra pregunta. Se hizo una experiencia a los japoneses con el agua, en que se le colocaba música al agua, sacra, por ejemplo, música de elevados tonos, y el agua formaba figuras, pero muy hermosas, me imagino que en un lago pequeño, en un estanque pequeño. Pero en cambio se colocaban palabras de enojo, de rabia, como Hitler, por ejemplo, hablando, y en comparación con la Madre Teresa, que también hablaba, y el agua formaba figuras desagradables, o sea, no gratas para la vista. Entonces, encontré un día en YouTube lo siguiente, que los animales nos pueden ayudar con sus sonidos que tienen, sobre todo los animales marinos, las ballenas, los delfines, para hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro mundo. Pero que en un momento determinado las ballenas estuvieron, por ejemplo, tratando de ayudarnos con sus canciones y recorriendo el planeta en general en sus viajes. Pero ahí inmediatamente empezaron a ser aniquiladas por las fuerzas contrarias. Me imagino que por los espíritus luciferianos que están a nuestras espaldas, empezaron a actuar, a matarlas y aniquilarlas para servir de alimento en algunos lugares. Y entonces me quedó la pregunta, los animales, que son nuestros hermanos menores,
podrían ayudarnos también a levantarnos en nuestra escala de evolución, cambiando estas vibraciones que afecten a la vez a nuestros arquetipos. Es una pregunta personal, pero me gustaría comentarla. Gracias. Bueno, más bien yo pienso que es lo contrario. El ser humano vibra mucho más alto que la oleada de vida animal, ¿no? Y entonces hay muchos animales que son casi todos los animales domésticos, ¿no? Los perros, los gatos, los caballos y otros muchos animales que tienen una cercanía con el ser humano. El ser humano los está ayudando a elevar su vibración. Incluso Max Heindel habla de eso, que la cercanía de estos animales domésticos hace que al hombre, ¿no? Al ser humano, hace que su vibración suba y mejore su inteligencia como tal, o sea, su inteligencia que está en ciernes, una inteligencia que ellos tienen naciente, ¿no? Porque no tienen mente, ellos no tienen mente todavía, pero sí se acomodan a la vibración alta del ser humano y ellos reciben beneficio. Esto es lo que hasta donde yo tengo entendido, de que ellos puedan reciprocarnos a nosotros en vibración para ayudarnos a elevarnos sobre ciertas medidas de la evolución, no lo sé. Realmente no tengo digamos, la idea concreta, cabal, de que eso pueda ser, tampoco lo he leído en ninguna parte. Sí sé lo contrario, o sea, que los animales se benefician de la cercanía del ser humano por sus vibraciones, o sea, por la cantidad de vibraciones que uno les aporta, dándole amor, dándole cuidado, hablándoles, porque la palabra, como usted bien dijo, la palabra crea formas, porque la palabra es sonido y es vibración. Y el pensamiento también, el pensamiento es una vibración que se envuelve en diferentes materiales para continuar transformando a lo cual se dirige, ¿no? Y de esa manera, pues ese experimento de ese profesor japonés tomó efecto en su momento, ¿no? Él hizo un estudio de eso y pudo demostrar que los pensamientos, las oraciones, las palabras podían transformar la materia, en este caso los cristales de agua, que es lo que él hizo. Por lo demás, no tengo otra digamos, explicación, pero quizás Marco puede abundar más en En el este. caso, en el caso de, Armando. en el caso de las mascotas, o sea, los perros, sobre todo los perros, que han logrado alcanzar una individualidad extrema en cuanto a animal, ¿no? Porque está muy unido al humano, al ser humano. Y hay perros que en un momento de tristeza que tenga un ser humano puede, cuando se le encarama arriba y lo mira hay miradas de perro esas que uno dice, oye, pero qué cosa más. Yo tengo un perrito que es incondicional de Susana. Y Susana cuando se siente mal, él lo presiente y va donde está Susana y se encarama donde está Susana y Susana siente la compañía de él. O sea, eso es posible que ocurra en las mascotas, sobre todo los perros, no tanto los gatos, porque son menos fieles a los seres humanos. Pero también los perros reciben las vibraciones malas nuestras y entonces se ponen alerta y reciben el miedo nuestro también. Ellos, recuerden que ellos están dirigidos por un espíritu grupo, no son totalmente independientes. Entonces tienen una cosa que se llama instinto animal que no lo tenemos nosotros, porque nosotros somos seres totalmente independientes, dependemos de nuestro espíritu y estamos bastante alejados de él. Los perros, los caballos, las vacas, todo responden a un espíritu grupo que los alerta del peligro y los guía. Y aunque han logrado cierta individualidad, todavía responden al espíritu grupo, que es un arcángel que está muy por encima a nosotros.
pero sí pudiera, en el caso de las mascotas, pudieran influencian en el estado de ánimo de una persona. Muchas gracias, Marco, por tu aporte. Y a Orianita por su pregunta. Alberto había levantado la mano. Alberto, adelante. No, Armando, mira, me quedé en el pasado, así que ustedes siguieron con las preguntas que están bastante interesantes, entonces no retrocedamos, sino que demos la oportunidad de seguir avanzando en este tipo de preguntas interesantes. Enseguida entro por ahí. Gracias, Armando. Ok. Por efectos de ya las tenemos 1:19 de grabación. Bueno, entonces mejor ya cerrar, ¿verdad? Y seguimos después, por Armando, un problema. Exacto. Voy a compartir para poner la oración. No sé por qué no se ve. Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, ¿alguien que quiera decir la oración para el cierre? ¿Puedo, Armando? Adelante, adelante. Gracias, querido amigo. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos salve en su santo amor. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. La oración por la fraternidad. Disculpa, sí. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, te constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Hendel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Muchas gracias.